Hemos estado hablando sobre el crecimiento, plantando la palabra de Dios para que ella, pues, con la ayuda del Espíritu Santo, dé fruto en nuestros corazones. Así que en este mes, o por unos cuantos domingos, vamos a estar hablando sobre esa gran parábola que todos conocemos, la parábola del sembrador. Abre tu Biblia en Lucas, capítulo 8. Y yo sé que muchos de ustedes conocen muy bien esta parábola, pero le voy a pedir que por favor podamos tener paciencia y permitir a Dios y al Espíritu Santo que nos hable de una manera fresca. Que a pesar de que lo hemos leído miles de veces, podamos escuchar palabra fresca de Dios. ¿Podemos hacerlo? Lucas capítulo 8, verso 4 en adelante. La narración de Lucas dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, diga conmigo, buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el mismo tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que son de buen corazón, con el corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Pregunta: ¿estás creciendo en tu fe? ¿Sabes que Dios quiere que tú seas transformado? ¿Cómo puedes tú saber si realmente está creciendo en tu fe? Una de las cosas que vemos en esta parábola, de hecho, está en los 3 evangelios: en Mateo, en capítulo 13, en Marcos, capítulo 4. Y Marcos dice que el que entiende esta parábola va a tener la capacidad de entender todas las parábolas. Porque hay unos principios que yo quiero que la iglesia entienda, y vamos a ver cada domingo a través de esta parábola. Nosotros sabemos que Jesús fue el maestro perfecto, ¿sí o no? El maestro de maestros, que hizo milagros, que hablaba con sabiduría y con poder. Pero aún así, en medio de la predicación, en medio de presentar las palabras, habían personas incrédulas. Algo interesante de esta parábola es que Dios mismo explica la parábola. No es una clase de agricultura, es una clase espiritual. Sabemos que las parábolas son historias, ¿sí o no? Para tratar de enseñarnos unos principios. Interesantemente, que la Biblia dice que Jesús enseñaba y hablaba por parábolas y no de otras maneras. Porque las parábolas tenían dos funciones. Uno era declarar la verdad del reino de Dios, pero también ocultaba la verdad del reino de Dios, porque habían personas tan duros de corazón que aunque le hablaran tan claramente no entendían. ¿Parece algo similar hoy en día?
Así que Dios declara tres cosas y yo quiero que vamos a ir por paso. Primeramente, el protagonista aquí es el sembrador. La semilla, Dios dice, es la palabra de Dios y el terreno son los corazones. ¿Sí o no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese semilla que cae en el camino, que representa ese corazón duro. Pero vamos por parte. Dice la palabra, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y quisiera que nos detengamos un poquito ahí primeramente. El sembrador salió a sembrar. Y ese sembrador puede ser tú y puedo ser yo. Porque ya Jesús declaró que la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Nosotros salimos a sembrar, a esparcir la semilla que es la palabra de Dios. El sembrador salió a hacer una obra sobrenatural sobre los corazones. Hermanos, una de las cosas que hacemos aquí en esta iglesia es sembrar la palabra de Dios. Cada actividad, cada estudio bíblico, cada predicación, cada culto, cada reunión de damas, cada reunión de caballeros es con intención de ¿qué? De sembrar la palabra de Dios. No es solamente los alimentos, es plantar la palabra de Dios en los corazones de las personas. El sembrador cree en el poder de la palabra. ¿Usted cree en el poder de la palabra? ¿Cuántos de ustedes le predican a otras personas? ¿Cuántos de ustedes han venido a Cristo porque la palabra de Dios ha hecho una obra sobrenatural en sus vidas? Pero alguien te presentó esa verdad de Dios. El sembrador cree en el poder de la palabra de Dios. El sembrador sale porque cree que la palabra de Dios tiene el poder para transformar corazones. Por eso estamos aquí fielmente cada domingo. Yo le decía a alguien, la iglesia no cierra sus puertas. Mientras hayan corazones hambrientos, habrá predicación de la palabra. Por eso pregunté al principio, yo vine a escuchar la palabra de Dios. ¿Viniste tú a escuchar la palabra de Dios? El predicador expone, predica, presenta, exhorta con el poder de la palabra. Yo sé que ustedes también lo hacen cuando le predican a sus familiares y amigos y le dicen, Cristo salva. Están plantando una semilla de salvación en ese corazón. Creer en Dios y creer en el instrumento de Dios para salvación. ¿Cuántos sabían que la predicación es el instrumento de Dios para salvación? Por eso es que la iglesia tiene que tener mucho cuidado con lo que se dice de este púlpito. Por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado con quién predica la palabra, porque hay falsos profetas, ¿sí o no, iglesia? Hay personas que toman el púlpito para ser charlatanes de la palabra y creen que la iglesia debe ser un circo de risas o de magias y de show y cosas. Solo la palabra de Dios pura transforma un corazón. Y el que predica tiene que creerlo. Nosotros salimos a sembrar porque creemos que Dios puede usar su propia palabra para transformar corazones. Yo creo que el sueño de todo predicador es, Señor, concédenos corazones buenos cada domingo, que vengan con hambre a escuchar tu palabra, porque yo simplemente soy el sembrador de tu palabra. ¿Y el sembrador salió? A sembrar. Y quiero aclarar que cuando estamos hablando de sembrador, no estamos hablando de sembrar hoy en día, ¿verdad? En aquel tiempo se tomaba la semilla y se tiraba y no sabía dónde iba a caer la semilla. Por eso en la parábola Jesús le está hablando de algo que ellos conocen. Era una cultura muy agrícola. Sembraban cebada, sembraban maíz, qué sé yo, muchos granos. Ellos conocían bien lo que Jesús le está diciendo. El sembrador era Jesús mismo. Él salió a predicar la palabra de Dios a un pueblo incrédulo que lo esperaba pero no lo recibieron, iglesia. El sembrador salió a sembrar. Y sembramos porque creemos en Dios y en su palabra. Pero no solamente sembramos en otros, sino sembramos en nuestros propios corazones. ¿Cuánto leen la palabra de Dios?
Cada vez que tú lees la palabra de Dios, tú estás sembrando en tus corazones. Dice el salmista, abre mis ojos para que yo pueda entender las maravillas de tu ley. Señor, concédeme el favor de yo entender lo que estoy leyendo, porque esto vivificará mi vida, esto transformará mi vida. Un creyente que no lee la palabra no va a crecer ni va a ser transformado. Pero no solamente que no la lee, tiene también que obedecerla. Diga conmigo, obedecerla. Yo le decía a mi querida y apreciada esposa esta semana que yo no me canso de repetir ese verso de Santiago. Que no seamos solamente ¿qué? Ese es uno de los secretos y es un secreto espiritual. Cada vez que tú obedeces la palabra, tú creces. Tú eres transformado. Es en la obediencia que vienen las cosas. Nosotros sembramos y confiamos que Dios va a crear un mover en tu vida para la obediencia. Sembramos en nuestros propios corazones, pero también sembramos en los corazones de las demás personas. Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar, esparcir esa semilla de fe. El que creyera, será salvo. ¿Cuánto lo creen? Nosotros estamos aquí porque creemos en la palabra de Dios. No crean en mí, crean en la palabra de Dios. Que estamos aquí porque tú lo necesitas, porque yo lo necesito, porque tu esposo lo necesita, porque tu esposa lo necesita, porque tus hijos lo necesitan. Amén. Es importante que entendamos eso. Algunos versos para refrescar sus memorias. 1 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para ¿qué? Para toda buena obra. Te recuerdo Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, diga conmigo, penetra. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Uno más, Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Aleluya. Y lo más importante, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo hay gran galardón. Aleluya. El creyente que no aprecia la palabra de Dios no está apreciando a Dios. Amar a Dios es amar también su palabra. Buscar a Dios es buscarlo en las Escrituras, porque ahí hay vida eterna. El sembrador salió a sembrar. Bueno, una de las cosas que yo creo que entristece al predicador es cuando se expone con pasión y la gente se está durmiendo. Déjame decirte que el problema no es el predicador. El problema no es la semilla. El problema es el corazón. ¿Me siguen? No, porque a veces echamos el problema al predicador. A las técnicas, a las maneras, hasta el tiempo que toman. Déjame decirte que sembrar toma tiempo, ¿eh? ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Yo quisiera decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo quisiera decirlo. Porque esto es una obra sobrenatural, iglesia. Y a veces si nos quedamos en lo humano, vemos un show. Pero esto no es un show, esto es transformación de vidas.
Cuando tú decides venir a la iglesia, tú decides escuchar palabra de Dios, a adorarle, claro, a exaltarle, claro, pero tú sabes que Dios tiene algo para ti, que tú necesitas a través de su palabra. Ese rema de Dios, esa voz de Dios, se escucha en su templo. Sembrador salió a sembrar. Vivimos en tiempos donde muchos predicadores, muchas personas que exponen la palabra, predican solamente lo que la gente quiere y no toda la verdad de Dios que transforma sus corazones. Y muchos corazones duros salen corriendo cuando le presentan la verdad de Dios, porque no quieren eso. Quieren entretenimiento. ¿Me siguen, iglesia? Amén. Un buen pastor no es el que te entretiene y el que te hace reír. Es el que te presenta la verdad de Dios cada día. Amén. La Biblia es un espejo, el que te presenta el espejo. Mírate, porque yo me estoy mirando también. Y cada día Dios me confronta con esa misma palabra que yo te estoy presentando a ti. ¿No es espada de dos filos? A veces pensamos que el pastor ya llegó. No, a ti te confronta y a mí me confronta también. Vivimos en tiempos de entretenimiento, tiempos de poca atención y en tiempos donde todo tiene que ser rápido. Pero no así entre vosotros, no así en la iglesia. Conocí una vez un pastor que me dijo: si no es con una pantalla yo no predico. Yo, aleluya. Déjame decirte que no es la técnica, no es ni siquiera la dicción o el país de donde tú vengas, es el corazón que viene con hambre, dispuesto a escuchar más allá. Es más, es entrar y orar: Señor, usa el predicador hoy. Venir con una oración en tu corazón: Señor, yo no quiero un domingo más. Tú usa los tuyos. Usa el predicador, usa el pastor. Porque yo te necesito. Y el Salvador sale a sembrar. Él es el enviado tuyo a predicar la palabra de salvación. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel al que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De los que anuncian qué? Buenas nuevas. Aleluya. Pueblo de esperanza, nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos en predicar esas buenas nuevas de salvación. El salmista en el Salmo 119, lo pueden leer en sus casas, el salmo más largo de toda la Biblia está dedicado a la palabra de Dios. Él decía: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos tú me has vivificado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted lee en todo ese el salmista tiene un amor por la palabra de Dios, porque encontró uno de los secretos espirituales, si es un secreto. Y es que la vida cristiana depende de la palabra de Dios, para que dé fruto en nuestros corazones. Así que en el día de hoy vamos a enfocarnos también en esa primer corazón, ese primer terreno. Cuando Jesús explica la parábola, el verso 5 dice: una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, ¿qué? La comieron. Verso 12 dice: y los del junto al camino, la explicación, son los que oyen. Diga conmigo: oyen. Y una de las cosas que vamos a ver cada domingo es que cada uno de esos terrenos, cada uno de estas personas, cada uno de estos corazones escucharon la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones
la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Yo quisiera aclarar que cuando Jesús dice que la semilla fue esparcida y cayó en el camino, en ese tiempo, hermano, no había Mercedes-Benz, ni Lamborghini, ni carros así, ¿ok? Ahí era caballo, burro o se caminaba. No había otras opciones. Ni siquiera había avión, porque la gente dice, no, porque Poncio es el piloto. No. Era Pilato, no piloto. La gente caminaba y el camino se endurecía. Y cuando caía la semilla no había profundidad, no podía entrar porque la tierra estaba dura. Y al estar dura, los pájaros se alimentan de semillas o lo que encuentran. Entonces dice el verso que vienen los aves del cielo y se la comen. Pero Jesús está explicando, y cuando explica, dice que los que son del camino, ese tipo de corazón, ese tipo de terreno, porque eso es lo que estamos hablando, son los que oyen y luego viene, ¿quién? El mismo diablo. Yo leí esta palabra como 15 veces y la única parte que se menciona en la palabra diablo es en esta parte. Lo leí en los 3 evangelios, en Marcos, en Mateo, y algunos dicen el malo y otros dicen Satanás. Hermano, no importa el nombre que le tenga, hay un enemigo del creyente, ¿sí o no? Hay un enemigo de la palabra de Dios que viene a engañar, que viene a robar lo que ha sido sembrado. Los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra de Dios para que no crean. Estaba tratando de entender lo que Dios me estaba diciendo a mí principalmente. Me preguntaba, pero ¿cómo quita Satanás esa semilla de fe? ¿Cómo la quita? ¿O cómo es que le permitimos que quite esa semilla? Número 1, el corazón ya se ha endurecido. Diga conmigo, se ha endurecido mi corazón. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, Satanás tiene las posibilidades de venir a quitar esa semilla, porque no tiene ¿qué? Raíz, no tiene superficie, no se queda en la superficie. En otras palabras, un corazón duro está expuesto a que la palabra de Dios sea quitada de nuestros corazones y no venga ni la fe ni la salvación. Satanás quita para que no crean y se salven. Satanás sabe que la palabra de Dios puede hacer una obra sobrenatural. Bueno, lo que Dios está diciendo, esto es algo sobrenatural. Y yo lo he visto quizás en toda mi vida, no solamente como pastor, pero están siendo miembro también. La misma palabra que se predica ese domingo, 2 personas salen como que nada ha pasado, pero otra persona sale lleno de Dios y recibe y dice, yo quiero a Cristo en mi corazón. Y otro durísimo en su corazón. Porque Satanás quita, trabaja en los corazones duros. Ese diablo es un diablo mentiroso, es un diablo engañador. ¿Cómo quita Satanás la palabra buena? A través de mentiras. Lo vemos en Adán y Eva, ¿verdad? Dios le declaró toda su voluntad y Satanás le dice, no, pero Dios no ha dicho eso. Dios lo que ha dicho es esto. ¿Cómo Satanás quita la semilla a través de mentiras? ¿Cómo la quita a través de dudas? Como lo hizo con Abraham y Sara. Dios le dio una promesa sobrenatural. Yo creo que no se va a poder porque somos viejos. Yo creo que Satanás quita la palabra de Dios a través de las tentaciones, como lo quiso hacer con Jesús, trayendo tentación a sus vidas.
Yo creo que Satanás trata de quitar la palabra de Dios a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Yo creo que Satanás trata de quitar la palabra de Dios a través de nuestras mentes. Porque la lucha espiritual empieza en la mente. Es más, aquí mismo, hoy mismo, nuestra mente puede estar vagando. ¿Me sigue? Satanás te dice, tú tienes que pagar el alquiler mañana, tienes que lavar. Y tu mente comienza a vagar. Y se va. Y cuando vienes a ver, ya terminó el pastor. Y corta que fue la predicación hoy. Porque nunca estuviste aquí. Yo creo que Satanás usa todos los medios, habido y por haber, para que la semilla que es la palabra de Dios no te lleve a la fe y a la salvación. Amén. Satanás coloca pensamientos mundanos. Satanás nos ataca con dardos, dice la Biblia, dardos de fuego del maligno. Hermano, lo que estoy tratando de decir es que tú y yo tenemos una responsabilidad ante la palabra de Dios cada día, cada domingo, de que debemos orar y decirle, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón, a apreciarla. El sembrador salió a sembrar. Esos corazones duros, que Jesús llama duros, ¿no? En hebreo dice, si escuchares hoy su voz, no endurezca tu corazón. Porque aquí el problema no es que no están escuchando, ellos están escuchando. Digo, oye la palabra. Ese corazón duro oye la palabra. Y me atrevo a decir que cada domingo escuchan la palabra. Pero su corazón ha estado duro, o mi corazón ha estado duro. Y no obedecemos la palabra de Dios. Mano, quiera Dios que Dios nos dé a todos corazones de carne, no corazones de piedra, no corazones duros, donde podamos ver la vida espiritual como Dios quiere que la veamos. Que son oportunidades que Dios nos da de escuchar la palabra. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero nos damos cuenta en la palabra que oír ya no es suficiente. No seamos solamente, sino que hacedores. El corazón bueno, el corazón que no es duro, dice, Dios me habló hoy y voy a tratar con la ayuda de Dios obedecer lo que he aprendido en el día de hoy. Amén. No cuestiona a Dios, ni mucho menos al sembrador. Recuerda, el problema no es el sembrador. El problema no es la semilla, es el corazón duro. Es el corazón duro que critica todo y no ve lo sobrenatural que Dios quiere hacer con esta iglesia. Es el corazón duro que se queda en lo humano. Es el corazón duro que toma principios del mundo y no los principios de Dios. El corazón duro no tiene lugar para Dios. El corazón duro pelea con Dios. Y lamentablemente llega un punto que Dios le dice, ¿eso es lo que tú quieres? Como le pasó al faraón, pues voy a endurecer más tu corazón. Y se pierden. Yo creo que una oración oportuna es, Señor, ayúdame a apreciarte a ti y a apreciar tu palabra cada día. Yo no quiero ser de los que oyen. No quiero ser de los que Satanás roba esa semilla de fe. Que me puede llevar a la fe y a la salvación. Y termino con esto. Me da pena cuando escucho a personas creyentes con muchos años, donde su corazón ya se ha endurecido
y no dejan que Dios le enseñe cosas buenas, cosas nuevas, perdón. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que nuevas son cada mañana. Y yo creo que Dios me llevó a entender esto también, que a veces el corazón duro no permite, escucha, no permite cosas nuevas de Dios. Tiene que ser como se hacía 30 años atrás. Yo quiero asimilarlo porque se ha endurecido a una manera y no entiende que Dios transforma nuestras cosas. Abre nuestros ojos a un mover diferente de lo que Dios está haciendo. Y hay personas que Dios no permite que Dios le enseñe algo nuevo. Todavía están leyendo la Biblia y no permite que sea fresca. Yo creo que eso es un tipo de corazón duro también. Ya yo aprendí lo que tenía que aprender. Ya yo tengo 40 años en la vida cristiana. No importa el tiempo que tú tengas. Dios quiere transformarte, Dios quiere enseñarte, llevarte a otros niveles de fe. Iglesia, quiera Dios que el pueblo de esperanza sea como ese corazón que da fruto. Más la que cayó en buena tierra, diga conmigo, buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y como dice el Evangelio de Mateo y Marcos, el que tenga oído, que oiga. Vamos a orar. Padre, aquí hay corazones y tú conoces, Señor, el corazón de cada uno y conoces el mío también. Sabemos, mi Dios, que tú eres poderoso, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, paciente y bondadoso. Y aún en medio de nuestra dureza, Señor, hemos visto que tú eres paciente y que tú nos ayudas. Espíritu Santo de Dios, si hay dureza de corazón, si tu palabra no está haciendo lo que tú has prometido que debería hacer, porque no hemos abierto nuestros oídos a ti, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, le decimos mentiroso al diablo, le decimos mentira. Dios quiere trabajar en nuestros corazones y yo se lo voy a permitir. Padre, mira tu iglesia, tú conoces, Señor, la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Es mi oración, Señor, que tu palabra sea fresca cada día y que ella nos lleve a ti, mi Dios. Padre, perdónanos las tantas veces que tú nos hablas, que hemos escuchado tu voz y hemos sido necios, hemos sido duros de corazón. Hemos peleado contigo, hemos discutido contigo y sobre todo hemos sido rebeldes y desobedientes. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque si se humillare mi pueblo, Padre, queremos ser un pueblo que se humilla delante de ti, que reconoce nuestras debilidades cada día. Padre, mira a tu pueblo de esperanza en este día, cada familia, cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu, concédeme y concédenos un corazón de carne, Señor. Corazón hambriento. Y que nada ni nadie, Padre, robe esa semilla de fe que ha sido sembrada para salvación en nosotros y en nuestra generación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.